Ya, un segundo. Wendy, ¿se escucha? No, doctor, no se escucha. ¿Nada? ¿No se escucha? No, doctor. A ver, de nuevo. Distinto al del examen físico pulmonar. Ya veremos por qué. También veremos cómo se realiza un examen de las vísceras abdominales, hígado, vaso y riñón, y las posiciones y técnicas que debemos considerar para estos. A su vez, también revisaremos brevemente cómo se hace un examen de la región inguinal y un tacto rectal, y finalmente revisaremos unas pruebas especiales. Estas pruebas ¿Ahora se son escucha o no? las que deberemos efectuar para buscar algún signo cardinal, algún Ya, síndrome gracias. abdominal, o qué hacer, por ejemplo, ante la presencia de una citis y de cómo agotarla. Para comenzar, recordemos un poco la división topográfica del abdomen. Para esto debemos trazar líneas imaginarias, dos líneas verticales y dos horizontales. Las líneas verticales son la continuación respectivamente de las líneas medias claviculares hacia inferior hasta los lados del pubis. La primera línea horizontal, es decir, la de arriba, pasa por el reborde costal, aproximadamente la décima costilla, mientras que la segunda pasa por las crestas ilíacas anterosuperiores. Una vez trazadas estas cuatro líneas, vemos que el abdomen nos queda dividido en 9 cuadrantes, los cuales tienen nombres. Los tres cuadrantes superiores son respectivamente a la derecha el hipocondrio derecho, en la parte media el epigastrio y a la izquierda el hipocondrio izquierdo. Los tres cuadrantes bajo estos ya mencionados son el flanco derecho a la derecha, la región umbilical en la parte media cercana al ombligo y el flanco izquierdo que se encuentra a la izquierda. Finalmente, los tres cuadrantes más inferiores son la fosa ilíaca derecha, que está a la derecha, el hipogastrio en la mitad y la fosa ilíaca izquierda que se encuentra a la izquierda. ¿Para qué nos sirve esto? Delimitar estos 9 cuadrantes nos da información de los órganos que se encuentran en ellos. Si son más grandes, por ejemplo, el hígado, o nos dice qué lóbulo o qué fracción de este órgano se encuentra en qué cuadrante. Esto nos da una aproximación importante cuando un paciente sufre un accidente traumático, por ejemplo, en alguno de los cuadrantes, para ver qué órgano es el afectado. O también cuando el paciente nos refiere un dolor en uno o más cuadrantes, aunque recordemos que el dolor puede ser irradiado o provenir de otra estructura que no es del mismo lugar. Les dejaremos esta diapositiva ya que les servirá un montón para ubicarse cuando realicen el examen físico de abdomen como de las estructuras que ahí se encuentran, pero no es necesario ahora leerlo completamente. Para realizar un examen físico de abdomen debemos ubicar al paciente en decúbito dorsal o también llamado decúbito supino, apoyado sobre una camilla firme y sin curvaturas, pues una cama curva altera la forma de la pared abdominal, ocultando las vísceras o acercando, por ejemplo, el reborde costal al pubis. El enfermo debe estar cómodo, con los músculos relajados, los brazos a los costados y la cabeza mirando hacia el techo con una almohada baja. Es muy importante que el paciente no se encuentre nervioso o tenso, ya que la musculatura abdominal se puede contraer interfiriendo en el examen o arrojando hallazgos erróneos. Ante esta situación es recomendable entablar una conversación con el paciente o ir relatando lo que uno va haciendo, para así darle confianza y tranquilidad al examinado. Recalcar que el abdomen debe quedar descubierto en su totalidad, incluyendo las zonas inguinales para que no se nos escape algún hallazgo, algún signo. Ahora veremos el orden de los pasos del examen de abdomen. Este es distinto al examen pulmonar, por ejemplo, que ya vieron hace un tiempo, en el sentido en que la auscultación viene antes que la percusión e incluso que la palpación.
Esto ya lo explicaremos más adelante, pero el motivo principal es que la percusión y la palpación podrían alterar los resultados obtenidos en la auscultación si realizáramos esta al final. Entonces nuestro orden para el examen físico de abdomen será primero la inspección, después la auscultación, tercero la percusión y por último, como cuarto, la palpación. Describiremos cada una de las etapas junto a los hallazgos más importantes que podríamos encontrar en ellas. Como primero vamos a ver la inspección. Como vemos aquí en la imagen es importante recalcar que el abdomen se encuentre totalmente descubierto. En la inspección hay que fijarse primero detenidamente y lo vamos a revisar estos puntos uno por uno, en la forma del abdomen, si existen áreas más prominentes o asimétricas, en la piel, por ejemplo, si nos encontramos ante una hernia, si tienen cicatrices el paciente, alguna lesión, presencia de circulación colateral, algunos latidos, vello pubiano, que es triangular en la mujer, o losángico en los hombres. Esto es importante porque se puede deberse a algunos trastornos hormonales. Primero, la configuración del abdomen. El abdomen normal asemeja un cilindro aplanado, mientras que en el adulto mayor y en algunos casos como la obesidad o la ascitis se hace globoso. Esto por la relajación de la pared, la acumulación de grasa o la acumulación de líquido en las cavidades abdominales. En la imagen tenemos, como ya mencionamos, el perfil de abdominal normal a la izquierda. En la parte media tenemos un abdomen globoso, que es característico, por ejemplo, de la ascitis. Mientras que a la derecha tenemos el abdomen delantal, que es muy característico de las personas con obesidad que desarrollan este tipo de abdomen. Lo importante es darnos cuenta que existen causas difusas, tanto como localizadas, para el aumento y la disminución del volumen abdominal, lo que veremos a continuación. Entre las causas difusas de aumento del volumen abdominal, que es lo que veremos primero, podemos encontrar la obesidad, lo que vemos que en la imagen de la izquierda, que es muy prevalente en la población de hoy en día, donde el paciente tiene un abdomen como el que mencionamos anteriormente de tipo delantal. También se encuentra en esta categoría el meteorismo, que es la acumulación excesiva de gas intestinal de los procesos digestivos, debido principalmente a aire deglutido, procesos metabólicos, etc. A la derecha en la imagen tenemos la ascitis, que es un aumento de volumen abdominal que se acumula en el plano hacia inferior y las paredes laterales principalmente. Por lo general se describe una conformación en una omega invertida, cuando es moderado. Sin embargo, cuando la ascitis es muy considerable, el abdomen se torna cada vez más globoso, el abdomen se ve mucho más tenso, la piel muy lustrosa y el ombligo, como se ve aquí en la imagen, evertido. Ahora vemos las causas localizadas, que en este caso, en esta diapositiva vemos las hernias, que son la protrusión de tejidos conectivos a través de un orificio, y en el caso del abdomen son protrusiones de vísceras abdominales como las asas intestinales a través de puntos débiles de la pared abdominal. Para encontrarlas es muy útil realizar la llamada maniobra de esfuerzo, la que consiste en poner la mano en la frente del paciente y pedirle que se siente. Con nuestra mano le pondremos una leve resistencia, así mientras él se incorpora podríamos observar la aparición de alguna hernia o de una eventración. Como podemos ver aquí, podemos tener distintos tipos de hernia. Vemos aquí la epigástrica, que es la que ocurre en la línea media entre el proceso sifoides y el ombligo, que se debe diferenciar y muy importantemente de la diástasis de los músculos rectos anteriores. Esta es una condición en que se separan estos músculos, pues la línea alba que los une, que la que vimos en anatomía, se separa. Esto se da generalmente en recién nacidos o también en mujeres embarazadas con mayor frecuencia en multíparas. Tenemos también las hernias umbilicales, las debidas a alguna incisión o incisionales, las hernias de Spiegel, las inguinales y las femorales. Es importante clasificar las hernias en reductibles, las que son las que desaparecen al estar acostado, por ejemplo, y las irreductibles, las que no logran disminuir su tamaño totalmente, incluso en reposo o el paciente en decúbito dorsal. También existe la clasificación de acuerdo a si las hernias son atascadas, las cuales no se pueden reducir pero no tienen compromiso de vasos sanguíneos, o si estas hernias son estranguladas. Es decir, que existe un compromiso vascular, que el paciente tiene mucho dolor y también hay un riesgo de necrosis del contenido del saco herniario. También existen otras causas de crecimiento localizado, como ocurre en el crecimiento de las vísceras, como en la hepatomegalia y la esplenomegalia. Para precisarlas, lo revisaremos más adelante en la percusión abdominal. Ahora veremos las causas localizadas, pero de la disminución del volumen abdominal. Este es representado principalmente por las cicatrices quirúrgicas.
Las cicatrices en la piel dejan en evidencia intervenciones quirúrgicas o heridas abdominales y es importante tenerlas en cuenta, ya que pueden ser un antecedente de vital importancia para ciertos cuadros clínicos. Actualmente, la técnica que se usa hoy en día, la técnica laparoscópica, ha disminuido las cicatrices postoperatorias. Sin embargo, hay algunas clásicas que son convenientes conocer, que aparecen mucho en los pacientes que vemos en hospital. La cicatriz de Kocher, que es una incisión subcostal derecha, paralela al reborde costal, que fue usada antiguamente para colecistectomías y cirugías hepáticas. La cicatriz de McBurney, que es la incisión oblicua en la fosa ilíaca derecha, clásica de una apendicectomía. La cicatriz de Pfannenstiel, que es la incisión arqueada sobre la sínfisis púbica usada para las cesáreas. Y también existen las incisiones en relación al ombligo, como la mediana supraumbilical, la incisión paramediana supraumbilical y la mediana infraumbilical. Ahora las causas difusas de la disminución del volumen abdominal. Aquí podemos ver una paciente con caquexia, que es un abdomen excavado con los rebordes costales, pubis y huesos ilíacos muy prominentes. Este es un ejemplo de una causa difusa de la disminución del volumen abdominal, como también el que veremos a continuación, que es un abdomen en tabla, que es un abdomen el que está presente en las peritonitis, por ejemplo, en que hay una fuerte contractura de los músculos de la pared abdominal, obviamente es difícil representarlo en una imagen, pero se encuentra principalmente en los pacientes con peritonitis, etc. A continuación veremos la circulación colateral. Estas son venas visibles, a veces prominentes, que se encuentran en la zona abdominal y responden al hecho fisiopatológico de una obstrucción al libre flujo venoso en los sistemas porta o de la vena cava inferior, motivo por el cual la sangre intenta fluir por zonas con menor resistencia, en este caso, venas de la pared abdominal. Esto se da preferentemente en contexto de hígados cirróticos. En la imagen podemos ver los dos tipos. La tipo porto-cava, en donde se aprecia que las venas dilatadas y tortuosas son centrales y nacen del ombligo hacia la periferia. Se ven en la obstrucción de la vena porta. La imagen de la derecha corresponde a este tipo de circulación. También podemos ver el segundo tipo, el de tipo cava-cava. Las venas se ubican en las partes laterales del abdomen y el flujo es ascendente. Responde a una obstrucción esta de la vena cava inferior. A continuación, Bien, entonces vamos a hacer un alto acá para resumir la parte que corresponde a inspección. Vamos a hacer unas preguntas. Es pertinente que ustedes reparen algunos conceptos, ¿no? La inspección del abdomen tiene dos variables, ¿no? Una es la inspección estática y la otra la inspección dinámica. En la inspección estática el paciente está quieto, ustedes no le piden nada, solamente que esté relajado, ¿no? Entonces, en la inspección estática, fundamentalmente ustedes tienen que ver, como ya se ha dicho en el video, la morfología del abdomen, ¿no? Hay abdómenes en delantal, hay abdómenes batracianos, que por ejemplo acá no se ha mencionado, que es una forma de abdomen en la cual se produce un desbordamiento a las partes laterales, a diferencia del abdomen delantal que es hacia el hipogastrio, hacia la parte del pubis, ¿no? Cuando hay un exceso de grasa. El abdomen excavado, que ya se ha mencionado, y entonces estas formas de abdomen tienen que ser descritas en la historia clínica. Entonces ustedes pondrán abdomen batraciano, por ejemplo. Adicionalmente hay que ver las cicatrices que presenta el paciente, ¿no? Las cicatrices postquirúrgicas que han sido mencionadas acá, entre ellas estas incisiones, ¿no? La de Kocher, que es subcostal para colecistectomía, como ya se ha dicho, la de McBurney en apendicitis, la Pfannenstiel, que es una suprapúbica, usualmente es para pacientes que han sido sometidas a cesáreas. También se puede hacer una mediana infrapúbica, ¿no? O sea, una cicatriz mediana infraumbilical, perdón, para cesáreas. Cuando se sigue la línea de medio, obviamente se llama cicatriz postquirúrgica mediana, ¿no? Mediana supraumbilical si está encima del ombligo y mediana infraumbilical si está debajo del ombligo. Y cuando es paralela a la línea de medio se llama paramediana, ¿no? Paramediana derecha, paramediana izquierda. Cuando se hacen laparotomías exploratorias, son cicatrices mucho más amplias. Por ejemplo, cuando van a operar un estómago, que es, por ejemplo, un cáncer de estómago, tiene que ser una cirugía amplia, ¿no? Entonces se hace un corte de 20, 30 centímetros. Otra condición que es bueno señalar, hay pacientes que no tienen ombligo. ¿Y por qué ocurre eso? ¿No? Durante la cirugía, a veces, por ejemplo, es un paciente que hizo una peritonitis,
producto de una perforación de una apendicitis y como resultado de ello, ya cuando entran a operar y no se formó el plastrón, entonces tienen que hacer un lavado amplio, ¿no? Entonces la pregunta es para Margarita. ¿Está Margarita? ¿Qué cosa es un plastrón, Margarita? ¿Quiénes lo forman? Eso ya lo hemos conversado con nuestro grupo. ¿Se acuerda? ¿Una masa inflamatoria, doctor? ¿Qué va a hacer de la perforación apendicular? No te escuché bien. Una masa inflamatoria. ¿Y por qué se da? ¿En quiénes se da? Es frecuente la apendicitis. Wendy, ¿está de acuerdo o no? Sí, doctor, se da porque puede llegar a perforar también el apéndice. Sí, ¿Y en qué consiste? O sea, es un cuadro de la apendicitis ya cuando se ha inflamado y eso se va a hinchar. Juan Carlos, dijimos eso la vez anterior que conversamos, la primera o segunda sesión. O sea, estoy de acuerdo con lo que mencionan mis compañeras, pero no exactamente si fue lo que mencionó usted, doctor, ¿no? De que es una forma poco frecuente de apendicitis y es tipo como una masa inflamatoria, ¿no? ¿No? Que perfora, perdón, es de perforación apendicular. Bueno, entonces hay que tener bien claro el concepto, ¿eh? Hemos señalado en algún momento que la apendicitis es una causa de abdomen agudo. El abdomen agudo tiene dos versiones, la versión de manejo médico y la versión de manejo quirúrgico. Entonces, cuando ustedes hagan guardia, tienen que definir si su paciente va a ser manejado médicamente, aquellos pacientes que van a recibir solamente medicamentos, hidratación, etcétera, o van a tener que entrar a la sala de operaciones. Y muchas veces de ese error es que los pacientes se van a perjudicar. Por ejemplo, si ustedes no diagnostican oportunamente una apendicitis, ese paciente puede hacer una peritonitis y va a fallecer. Por consiguiente, ustedes de repente lo mandan a su casa, le dan un antiespasmódico. ¿Por qué? Porque no examinaron bien. Pero los conceptos que estoy preguntando básicamente son referidos a aquellos pacientes que han hecho un cuadro de apendicitis aguda. Recuerden que la apendicitis aguda evoluciona en 24 horas. Para bien o para mal, se perfora en 24 horas. Entonces, si el dolor comenzó, por ejemplo, en este momento estamos a 8:28, ayer a las 9, 10 de la noche comenzó, y han pasado todas estas 24 horas y se fue a verse con algún médico a una posta, no lo examinó bien, le indicó antiespasmódicos, se enmascaró el cuadro y la apendicitis progresa. Y cuando ya han transcurrido 24 horas se perfora. Cuando se perfora, hay dos chances. O el paciente hace una peritonitis localizada o hace una peritonitis generalizada. ¿De qué depende eso? De que el peritoneo va hacia la zona del ciego y lo copa, lo envuelve, le forma un ovillo. ¿Para qué? Para que no se expanda ese material purulento que se ha producido producto de la apendicitis. Entonces se forma una pelota, una bolita, un ovillo alrededor del ciego y evita que la peritonitis se generalice. A eso se llama plastrón. O sea, el plastrón no viene a ser sino una masa en el contexto de un paciente que ya se perforó con un trasfondo de apendicitis aguda. Entonces, apendicitis que se ha perforado, el peritoneo va y rodea al ciego y evita que se generalice. Cuando ya se formó el plastrón, ustedes están asistiendo tardíamente, hubo error allí, no diagnosticaron oportunamente una apendicitis que debió terminar en sala de operaciones. El plastrón en el 95-98% ya no se opera, solo se da antibióticos y hay que esperar la evolución. ¿Ya? Entonces, ese es el plastrón. La otra versión es que el paciente se perforó y no se forma el plastrón. ¿Por qué? Porque su peritoneo es pequeño, no tiene esa virtud de migrar hacia la parte de la fosa ilíaca y hacer el ovillo. Particularmente eso ocurre en niños. Los niños todavía, el peritoneo que lo tienen como si fuera un delantal, son pequeñitos, todavía no tienen la capacidad de migrar hasta el apéndice. Entonces los niños hacen con más frecuencia peritonitis generalizada. Entonces el plastrón es una peritonitis localizada, no requiere manejo quirúrgico en la gran mayoría de casos. La peritonitis generalizada sí,
Entonces, ¿qué hacen en la peritonitis generalizada? Hacen una laparotomía exploratoria, así se llama la cirugía. ¿En qué consiste? En que le hace un corte desde el apéndice sifoides hasta casi el pubis muchas veces. Es un corte enorme en la línea media de 20, 30 centímetros. ¿Para qué? Para hacer un lavado muy minucioso. Utilizan 20, 30 litros de suero salino. Y aún así, habiendo lavado bien todas las vísceras, inclusive sacan los intestinos de afuera. Cuando ustedes entran a una operación de esas, se van a quedar impactados porque todos los intestinos son 12 metros que están afuera de intestinos, los lavan, los limpian y luego los regresan. Después de haber hecho eso, el paciente puede formar abscesos en la cavidad de los epiplones, en el hiato de Winslow, etc. O abscesos subfrénicos, por ejemplo. Entonces, el paciente que fue sometido a esa cirugía, a una laparotomía exploratoria, cuando cierran la piel, el ombligo, como molesta, no deja suturar, lo vuelan, lo sacan, lo botan. ¿Ya? Entonces, lo suturan y cuando ustedes revisan a un paciente, no tiene ombligo, ¿no? Y ustedes se preguntan qué pasó con el ombligo. Esa es la explicación por qué el paciente no tiene ombligo. Entonces, ustedes pondrán presencia de cicatriz umbilical. Es más, tienen que señalar si es central. Como ustedes ya han visto en las otras imágenes, los pacientes con ascitis a tensión no solamente tienen eversión del ombligo, sino también una posición excéntrica. Entonces, en la descripción de su historia clínica pondrán, en la inspección estática, pondrán presencia, cicatriz umbilical, excéntrica, ¿no? Protruida, en el caso de una ascitis a tensión. Entonces, esas atingencias vale la pena hacerlas. Luego, el otro punto, que es bueno que ustedes también lo precisen, es lo que corresponde a las hernias. Las hernias, como han explicado en el video, corresponden a aquellas protrusiones de la víscera a través de un orificio natural. ¿Ya? Entonces existen hernias epigástricas, hernias umbilicales, hernias inguinales, hernias crurales. Y acá hay que hacer distinción de 4 términos. 1 es hernia, 2 es eventración, 3 evisceración y 4 diastasis. Por si acaso eso es pregunta de examen. Le estamos dando hasta las fijas. ¿Cómo es una hernia? La hernia protruye a través de un orificio natural, por ejemplo, el ombligo. Por ahí protruye, ¿no? ¿Cómo es una eventración? Como ya han dicho en el video, es la protrusión de una víscera, que puede ser el asa intestinal o también el peritoneo. No solamente es a veces el asa, sino el peritoneo. O es ambas o es una de las dos. A través de un orificio creado por el hombre. Entonces, si le han hecho una incisión de Kocher subcostal, por ahí se abren los puntos, porque generalmente quien hizo el cierre de la cirugía, cuando ya ustedes están haciendo el internado, el primer mes están pues muy ávidos de practicar sus nudos, ¿no? Hacen nudos solo con las manos, luego nudos con la pinza. Al segundo mes ya están asistiendo en sala de operaciones, es el segundo ayudante del cirujano principal, separan, secan las secreciones hemáticas, están atentos, le pasan la aguja, le pasan el forceps, etc. Entonces el cirujano se da cuenta que sí tienen habilidad y están siguiendo la secuencia del acto operatorio. Entonces en el tercer mes de internado ustedes ya están en capacidad de exigir su apendicitis, como dicen, de piel a piel. ¿Qué significa eso? De que ustedes van a operar como cirujanos principales. Entonces la meta de un interno es que en cada rotación de cirugía debe haber hecho una apendicitis de piel a piel, una hernia. En ginecología tiene que haber hecho una cesárea de piel a piel. Cuando recién se comienza el primer mes, ya cuando el cirujano ha operado, ya han cerrado por planos, el plano peritoneal, plano muscular, etc. Entonces al interno ya ciérrate la pared, te hacen cerrar la pared. Y como el interno no tiene mucha experiencia, los nudos no le hace el contranudo, porque se hace un nudo doble de inicio, un contranudo en la segunda y a veces hasta un tercer nudo. Y el chico que está emocionado por la cirugía le hace simplemente los nudos simples y después de un tiempo que el paciente hace esfuerzo, se abre eso. Eso se llama dehiscencia de puntos, que puede ser durante los días subsiguientes a la cirugía, en la cual se abre y se salen las vísceras. Cuando se salen las vísceras, eso se llama evisceración. Pero sucede que no se abre en ese momento, sino 6, 8 meses después. Se abre por dentro la peritoneo, la capa muscular, y por ahí protruye la víscera. Eso se llama eventración. Entonces, repito. Eventración es la protrusión de un asa intestinal, de una víscera o del peritoneo a través de un orificio creado por el hombre. La hernia es a través de un orificio natural.
Y evisceración es cuando las vísceras salen a flor de piel. Ya no hay piel que lo contenga, porque eso ocurre en el periodo agudo, postquirúrgico temprano. En cambio, la diastasis de rectos, la diastasis consiste en que la línea media, que es la línea alba, ahí se entrecruzan las fascias de los rectos anteriores. Los rectos anteriores están a los costados y sus fascias se entrecruzan a ese nivel. Entonces, cuando una persona pues tiene 130, 140 kilos y le hacen una cirugía bariátrica o de repente baja de peso porque se pone a dieta, etcétera, y bajan 40, 50 kilos, hay tela que sobra, tela redundante. Entonces, todo eso está flácido. ¿Por qué? Porque en un momento había distensión y ahora ya no. Entonces, toda esa pared está muy relajada y por ahí protruyen las vísceras. A eso se llama diastasis de rectos. Entonces, repito, hay 4 conceptos que son motivo de pregunta, que es una hernia, que es una eventración, que es una evisceración y qué cosa es una diastasis. Así que ya saben las diferencias. Ya, entonces, básicamente es eso en cuanto a la inspección. Entonces, hemos hablado de la inspección estática, luego viene la inspección dinámica. En la inspección dinámica ya le pedimos al paciente que colabore, ¿no? Que, por ejemplo, puje, que haga fuerza, para evaluar si se pronuncian o no las hernias. Por ejemplo, le piden que puje como para hacer deposiciones y ¡plup! Se sale la hernia por la cicatriz umbilical. Entonces, en cuanto a las hernias, ¿qué podemos señalar? Lo que han dicho en el video, ¿no? Entonces, acá en esta gráfica, por ejemplo, están viendo que el haz intestinal ha protruido por la cicatriz umbilical. Esta es una hernia no complicada. ¿Por qué? Porque ustedes con el dedito cogen esto, lo introducen hacia la parte de adentro y la víscera va a regresar. Es una hernia no complicada. ¿Qué ocurre en algunos casos? Entra el haz intestinal y gira sobre su eje a nivel de la pared. Al girar sobre su eje se estrangula y eso produce gran dolor, vómitos. Y entonces toda esta zona se pone de color violáceo. ¿Por qué? Porque se está necrosando. Eso tienen que operar. Eso se llama, tiene 2 nombres, ¿no? Hernia encarcelada o hernia incarcerada. Cualquiera de los términos son válidos. Hernia incarcerada o hernia encarcelada. Entonces los cirujanos tienen un axioma que dicen hernia diagnosticada, hernia operada. ¿Por qué? Porque no sabes si mañana o de acá a 20 años va a entrar el haz intestinal y se va a torcer. Se produce una torsión, se produce isquemia y esto se debilita y se perfora la haz intestinal dando una peritonitis. Entonces, ojo a las hernias. Las hernias deben ser operadas lo más pronto posible, no esperar que pase demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se puede complicar y la complicación es que se produce una torsión del pedículo y eso tiene que ser necesariamente quirúrgico en las próximas horas. Si no ocurre eso, el paciente desvitaliza la pared intestinal, se perfora y da peritonitis. Entonces, es otro concepto que vale la pena tener en cuenta. Ya definir en qué momento hay que operar una hernia, si es de carácter agudo, hay gran dolor, no calma, está con fiebre, hay leucocitosis, definitivamente ya es una hernia que se ha complicado. Muy bien, entonces ahora continuemos con lo que sigue. Estranguladas. Es decir, que existe un compromiso vascular, que el paciente tiene mucho dolor y en evidencia intervenciones quirúrgicas. Aparecen mucho en los pacientes. La cicatriz de mediana en la zona abdominal y responde. El flujo es ascendente, responde a una obstrucción. La auscultación debe ser metódica y cubrir los distintos cuadrantes del abdomen. Lo normal es escuchar gorgoteos regulares de cantidad variable entre 5 a 35 por minuto. En las diarreas, los ruidos intestinales o los ruidos hidroaéreos están aumentados tanto en frecuencia como en intensidad. Y como es muy importante evaluar la presencia de soplos vasculares en las siguientes arterias. En la imagen vemos aquí cómo está representado en los puntos donde tenemos que poner nuestro estetoscopio para poder escuchar algunos soplos en por ejemplo, las arterias renales, la aorta abdominal, las ilíacas y las femorales tanto derecha como izquierda. En enfermos con hipertensión se tiene que ir a buscar dirigidamente algún soplo debido a alguna estenosis de la arteria renal, que son muy importantes. A continuación veremos un video muy corto que nos permite ver cómo se realiza el procedimiento de auscultación abdominal, tanto en los ruidos hidroaéreos como en los focos auscultatorios abdominales. Listen for vowel sounds by placing the diaphragm of the stethoscope gently on the right lower quadrant. Listen to their pitch, quality, and frequency.
If the patient has hypertension, listen for bruits over the right renal artery, aorta, and left renal artery. If present, a bruit would sound like this. In a patient with hypertension, a bruit raises suspicion of renal artery stenosis, but most bruits have other causes. If you suspect arterial insufficiency in the legs, listen for bruits over the aorta, right iliac artery, and left iliac artery. Then identify and listen over the right femoral artery and left femoral artery. A continuación veremos la tercera etapa del examen de abdomen. Bien, entonces en la auscultación hay unos datos que tomar en cuenta, ¿no? Ahí claramente están señalando que hay que ver la frecuencia de ruidos hidroaéreos. Entonces, así como se cuenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, también se puede contar la presencia de ruidos hidroaéreos. Entonces, los ruidos hidroaéreos son en promedio de 5 a 35, como han dicho, otros dicen hasta 30. Para decir que hay un silencio abdominal debe ser menos de 5 o simplemente no hay ningún ruido hidroaéreo. ¿Qué nos traduce eso? Una obstrucción intestinal en una fase avanzada. Al principio, cuando se produce una obstrucción, una especie de anudamiento entre las asas intestinales, conocido como vólvulo, hay signos de lucha. Se puede escuchar ruidos incrementados, pero conforme esa obstrucción ya se establece totalmente, ya no hay ruidos hidroaéreos. Entonces, la ausencia de ruidos hidroaéreos les permite plantear un diagnóstico, obstrucción intestinal, eso se llama ilio. El ilio puede ser mecánico o ilio adinámico. Es ilio mecánico cuando se produce un nudo o se produce una intususcepción, también conocido como invaginación. Esto último es más frecuente en niños. Entonces, eso hay que reconocerlo. Y entonces hay que ver si los ruidos están disminuidos o ausentes, ¿no? La otra condición es el ilio adinámico. ¿Por qué ocurre? Porque hay una hipocalemia severa. De repente es un paciente que tiene un problema renal y está perdiendo potasio en gran magnitud, o es un paciente con múltiples vómitos y diarrea. Por ejemplo, en la época del cólera veíamos eso, ¿no? Gente que en cada deposición evacuaba 500, 1000 centímetros cúbicos, con 3 deposiciones ya estaba en shock. Y obviamente perdía potasio con los vómitos, y entonces esos pacientes tenían ilio adinámico. Tú los auscultabas y no había ruidos hidroaéreos. Es porque el potasio está en 1.1, y había que reponer rápidamente porque es una causa de arritmia cardíaca y de muerte. Entonces, atención a que si no hay ruidos hidroaéreos hay que plantear que hay un ilio adinámico, probablemente, o un ilio obstructivo mecánico ya muy avanzado. El otro punto son la presencia de los soplos. Indudablemente eso se puede permitir en pacientes que son delgados, pero obviamente el obeso no se puede, ¿no? Por más que ustedes tengan un estetoscopio. Noten que el estetoscopio están usando el diafragma, ¿no? Ustedes notan que el estetoscopio tiene dos partes, ¿no? La campana y el diafragma. La campana se utiliza cuando ustedes van a escuchar corazón para escuchar soplos en los focos de base. En cambio, en los focos de punta se utiliza el diafragma. En abdomen también se utiliza el diafragma, como han visto en el video. ¿Y qué más podemos decir? Que hay que buscar los soplos, pues, ¿no? Como han visto, si un paciente adelgazado a nivel supraumbilical, en la línea media, puede encontrar un soplo de la aorta, en caso que haya un aneurisma de la aorta. O de repente es un paciente joven que es hipertenso secundario. Los hipertensos secundarios se deben sospechar en gente que debuta con hipertensión antes de los 30 años o por encima de los 50. En cambio, el resto son los hipertensos idiopáticos esenciales o primarios, que son el 95% de la población. ¿Y qué implica eso? De que la hipertensión esencial tiene que tomar tratamiento de por vida. ¿Por qué? Porque si no toman sus pastillitas, pues va a continuar hipertenso, va a ser infarto, accidentes cerebrovasculares. Ahí hablamos de control de la hipertensión. En cambio, los hipertensos secundarios, ahí podemos hablar de curación. Ejemplo, si mi paciente tiene una estenosis de la arteria renal, lo opero y nunca más es hipertenso. Si mi paciente tiene un carcinoide, lo opero y nunca más es hipertenso. Entonces,
¿En quiénes debemos sospechar hipertensión secundaria? En aquellos que debutan con hipertensión antes de los 30 años o por encima de los 50. Entonces, decía, si un paciente joven viene de 20 años, tiene hipertensión, entonces es parte de nuestro examen que tenemos que buscarle soplos. ¿Dónde? A nivel de las arterias renales que ya las han mencionado, ¿no? Hay que buscar soplos para evaluar el aneurisma de aorta descendente, aorta abdominal. A nivel de las arterias renales, a veces en un lado hay soplo, como han escuchado ahí en el video, o también en las ilíacas, ¿no? En las ilíacas izquierda o derecha. Entonces, si hay soplo, plantearán un aneurisma, plantearán de repente un ateroma grande en las ilíacas, por ejemplo, si tiene claudicación intermitente, os explicaría por qué tiene el pie frío, cianótico, etcétera, ¿no? Entonces es importante la búsqueda de soplos. Pero repito, en pacientes delgados se puede hacer eso, en obesos es casi imposible. Muy bien, entonces eso hay. También no se olviden de examinar el hígado. Ya en la clase anterior hemos señalado de que los pacientes que tienen soplo a nivel del hipocondrio derecho, puede ser que se trate de un hepatocarcinoma. Recuerden que los tumores de vísceras sólidas son altamente vascularizados y eso pueden dar soplos. Entonces no les debe extrañar encontrar un soplo en el hipocondrio derecho. Entonces ustedes harán un diagnóstico elegante porque dirán, este paciente aparentemente tiene un hepatocarcinoma, pues un soplo que se presenta ahí. O de repente tiene frote en esa zona, ¿no? Entonces, cuando se inflama la cápsula de Gleason en el contexto de una perihepatitis gonocócica, puede aparecer frote de la cápsula de Gleason. Entonces, todo eso son hallazgos que se van a encontrar en la auscultación. Pareciera que la auscultación no es de ayuda, sin embargo, miren qué información importante va a brindar cuando uno tiene ya la predisposición a buscar eso. Perfecto. Esta es la percusión. Esta también debe realizarse metódicamente partiendo desde una determinada zona y continuando la percusión de forma ordenada. Normalmente esta revela sonoridad debido al contenido aéreo de las vísceras y huecas intraabdominales. Como norma general, la percusión debe ser suave, regulando su intensidad de acuerdo al grosor de la pared abdominal del paciente. Frente a un abdomen distendido, la percusión puede ayudar a diferenciar si la distensión es por acumulación de gas debido a un meteorismo, líquido en el peritoneo como vemos en la ascitis, o también puede ser un aumento de volumen anormal como alguna neoplasia, un tumor, un globo vesical, un útero miomatoso, etc. Si el problema, por ejemplo, es de acumulación de gas en el intestino, se escucha la hipersonoridad, es decir, la sonoridad abdominal anormal está aumentada de forma difusa. Cuando la sonoridad abdominal normal está ausente al percutir, tenemos la llamada matidez. Y esto nos sugiere la presencia del líquido en la cavidad peritoneal, que puede ser una ascitis, o también la existencia de masas intraabdominales de gran tamaño, sólidas o de contenido líquido. En el siguiente video podremos ver cómo se realiza la percusión abdominal. Lightly percuss the abdomen to assess the distribution of tympany and dullness. Tympany indicates gas in the stomach or intestine. Dullness suggests fluid or feces. Note any large area of dullness that might suggest a mass or enlarged organ. Briefly percuss the lower anterior chest. On the right, liver dullness is usually present. On the left, you may hear the tympany of the gastric air bubble. A continuación veremos la cuarta etapa y final del examen físico de abdomen, y esta es la palpación, en la cual existen dos tipos, la palpación superficial, que es la que tiene que venir primero, y la palpación profunda. Se comienza efectuando como ya dijimos, la palpación superficial, mediante la cual se buscan puntos dolorosos y se evalúa si la pared abdominal es depresible. Cuando existe resistencia muscular, esta puede ser voluntaria o involuntaria. En el primer caso puede deberse a tensión nerviosa, temor al sentir dolor, frío o cosquillas. Es necesario tranquilizar al paciente y solicitarle que se relaje. El examinador debe poner su antebrazo y mano en posición horizontal y los dedos van examinando ejerciendo una presión suave y uniforme. Se recorre el abdomen en todos sus cuadrantes, teniendo presente que se puede llegar a palpar en cada sector de acuerdo a la anatomía normal y como vimos en la topografía del abdomen. A continuación, se efectúa la palpación profunda, mediante la cual se identifica con más detalles las estructuras intraabdominales.
Es frecuente que se pueda desencadenar una molestia al presionar sobre el ciego, el colon sigmoides o la aorta. Si se repite la palpación con más cuidado, es posible que la molestia no ocurra. La palpación profunda se puede efectuar con una o con las dos manos. En esto influye mucho la experiencia que el examinador se haya ido formando y finalmente lo que a él le resulte mejor. Si se siente una masa, se debe precisar la localización, el tamaño, la forma, la consistencia, si esta masa es sensible a la palpación, si tiene latido, si se desplaza al palparla o con la respiración, o también si es que esta masa forma parte de alguna víscera. A continuación veremos el examen de hígado. El hígado se encuentra en el hipocondrio derecho, sin embargo también puede proyectarse al epigastrio. El examen se basa en la percusión y en la palpación. Se debe determinar el límite superior, el borde inferior del hígado y también la proyección hepática. La proyección hepática es la distancia entre el límite superior y el borde inferior, y esta nos da una idea del tamaño del hígado, siendo normal entre 9 a 12 centímetros, por lo que si se obtiene un tamaño mayor se habla de hepatomegalia. Para determinar el límite superior utilizaremos la percusión. Para ello partiremos en la zona de los pulmones en la línea media clavicular, tal como muestra la imagen de arriba, y posteriormente iremos descendiendo hasta que el sonido cambie de sonoro a mate y sabremos que habremos llegado hasta el límite superior. El borde inferior lo identificamos mediante la palpación. Existen distintas técnicas y se basan principalmente en apoyar la mano bajo el reborde costal derecho del paciente y pedirle que inspire. En ese momento el hígado descenderá y será más fácil palparlo. Hay que tener en consideración que muchas veces estas técnicas pueden verse afectadas por condiciones del paciente, por ejemplo, en la obesidad, en un neumoperitoneo o en una asa de colon que se interponga entre el hígado y la pared. ¿Qué es importante precisar al palpar el hígado? Al palpar el hígado podemos obtener valiosa información que nos podría orientar hacia alguna o otra patología. Por lo tanto, al momento del examen del hígado siempre se debe precisar cuántos centímetros se proyecta el hígado bajo el reborde costal, la consistencia que nosotros estemos detectando del hígado, por ejemplo, si este es blando, si es elástico, si es duro, si la consistencia está aumentada. Y también es importante ver cómo es la superficie hepática, si esta es lisa, irregular o está compuesta de un modo nodular. Teniendo en cuenta lo que mencionamos anteriormente, tendremos distintos patrones según el examen físico. Siempre es importante conocer cómo es el examen físico normal. En este caso, en el examen físico normal, un hígado tiene una consistencia blanda, elástico, bien definido y no sensible a la palpación. Muchas veces es posible que no se logre palpar, especialmente en personas con sobrepeso, o también por la molestia que uno le puede provocar al paciente en las maniobras que uno realiza. Por ejemplo, el hígado normal, como ya mencionamos y repetimos, tiene una consistencia blanda, es elástico, bien definido, no sensible a la palpación. El hígado cirrótico tiene un borde cortante, una superficie irregular y una consistencia dura. Un hígado tumoral es grande, tiene una consistencia pétrea y superficie nodular. El hígado en paciente con insuficiencia cardíaca derecha tiene una consistencia aumentada. Borde blando, es romo y sensible a la palpación, como por ejemplo el hígado en acordeón. El hígado con absceso o hepatitis aguda es blando y doloroso a la palpación. A continuación veremos el examen del vaso. El vaso es un órgano que se encuentra bajo la parrilla costal, entre la 9ª y la 11ª costilla, a nivel de la línea media axilar, en una posición oblicua. En general es un órgano difícil de examinar ya que se ubica en una zona de gran timpanismo, y además que el límite postero superior del vaso no es discernible por la percusión, ya que la matidez esplénica se confunde, por ejemplo, con la matidez lumbar de los músculos y del riñón. Es por esto que la atención se centra en el límite anterior-inferior. Lo normal es que no sobrepase la línea axilar anterior, por lo que si se percute mate delante de esta es correcto pensar en una esplenomegalia. Lo mismo pasa con la palpación. Normalmente es difícil lograr palpar un vaso en un paciente adulto, lo que nos orienta a una esplenomegalia. Existen distintas técnicas para examinar el vaso. Acá presentamos una con el paciente en posición supina, en donde se debe buscar el hipocondrio izquierdo en la línea axilar anterior. Lo ideal es hacer que el paciente inspire e ir buscando con la punta de los dedos el polo inferior del vaso. Como dijimos anteriormente, es normal no encontrarlo, especialmente si el paciente tiene algún grado de sobrepeso u obesidad. Si no lo encontramos, podemos realizar la percusión del área esplénica.
Si un sonido mate se proyecta delante de la línea axilar anterior, lo más probable es que se trate del vaso. Si el vaso no se logra palpar en la posición supina, se le puede pedir al paciente que se ponga en la posición de Schuster, que es la que mostramos arriba en la imagen. Acá se le pide al paciente que se ubique en decúbito lateral derecho, que flecte la pierna izquierda, que se mantenga la pierna derecha extendida y que relaje la pared abdominal. El examinador se ubica detrás del paciente y le pide que inspire. En este momento se realizan las maniobras de palpación, tanto como de percusión anteriormente explicadas. A continuación revisaremos el examen de riñón. Como recordarán, el riñón es un órgano que se ubica en el retroperitoneo, por lo que no es posible examinarlo mediante percusión. Si bien la técnica indicada en este caso es la palpación, muchas veces no se logra a menos que la persona sea muy delgada o estos estén aumentados de tamaño como en una hidronefrosis, en un riñón poliquístico, en un tumor renal, etc. La técnica bimanual consiste en posicionar una mano en la región lumbar y la otra en el flanco, y se ejerce presión intentando sentir una masa. Se le puede pedir al paciente que respire e intentar palpar en expiración para que los músculos abdominales estén relajados. Es más común palpar el polo inferior derecho debido a su ubicación anatómica en comparación con el izquierdo, pues que se encuentra más arriba. Otra técnica importante en el examen de riñón es la llamada puño percusión. En esta, la mano se coloca en forma de puño y se realiza un pequeño golpe despacio sobre las fosas lumbares. Cuando existe una inflamación aguda en alguno de los riñones, un pequeño golpe basta para que se desencadene dolor. Y finalmente veremos el examen de la región inguinal y el tacto rectal. Muchas veces no son considerados partes del abdomen y se omiten del examen físico, o puede que ser que el pudor o el no molestar al paciente hacen que se pasen de largo, sin embargo son muy importantes y nos pueden dar información muy relevante. La región inguinal es muy propensa a desarrollar hernias, por lo que es importante ir a buscarlas dirigidamente. Más adelante en el video se explicará cómo examinarlas. Además se debe buscar el pulso femoral y adenopatías, especialmente si se está sospechando un cuadro neoplásico y se quiere descartar una metástasis. En relación al tacto rectal, primero se debe partir por la inspección de la región anal, poniendo ojo en la presencia de hemorroides externos, fístulas perianales, fisuras, etc. Existen muchas formas de posicionar al paciente para el tacto rectal, y aquí les exponemos la posición de Sims, en donde el paciente se encuentra en decúbito lateral, habitualmente sobre el lado izquierdo con la extremidad de más abajo extendida y la de más arriba semiflectada como se muestra en la imagen. Luego se realiza la palpación, con guantes obviamente, y se debe lubricar con vaselina el dedo índice, que será el que se introducirá por el ano. A la entrada se debe apreciar la tonicidad del esfínter anal, posteriormente el contenido de la ampolla anal, sus paredes y el contenido de deposiciones. En los hombres, palpar la próstata y también el útero en mujeres. Siempre es importante fijarse, además del aspecto de las deposiciones en el dedo del guante, si hay sangre, si es fresca, si estamos en presencia de una melena, etc. A continuación veremos las pruebas especiales. Cuando tenemos, por ejemplo, una apendicitis aguda, su diagnóstico es esencialmente clínico, basado en síntomas y signos. Se debe precisar en el dolor abdominal en cómo es el perfil temporal y dónde se ubica, siendo inicialmente en el epigastrio bajo o en el área umbilical que generalmente entre 4 a 6 horas migra al cuadrante inferior derecho. En todo paciente en que se sospecha de apendicitis aguda se debe realizar un examen físico completo, no solo limitado al abdomen. Ahora, dentro de los hallazgos más específicos de apendicitis aguda tenemos el signo de McBurney, que corresponde al dolor generado a la palpación del punto situado en la unión del tercio externo con los dos tercios internos de la línea trazada entre una espina ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo. Tenemos también el signo de Bloomberg, o también llamado como el signo de rebote. Consiste en comprimir profundamente el abdomen y retirar la mano bruscamente, lo que genera un dolor intenso en esa zona, reflejando entonces una irritación peritoneal. Tenemos también el signo de Ropsing, que es positivo cuando se generan dolor en las fosas ilíacas derecha cuando se comprime la fosa ilíaca izquierda, es decir, la contralateral. Este también indica una irritación peritoneal. Tenemos el signo del psoas, que es cuando el paciente se encuentra en decúbito lateral izquierdo con las piernas extendidas. Se extiende pasivamente el muslo derecho. Es positivo cuando causa dolor,
debido a la fricción del psoas contra tejidos inflamados cercanos, lo que indica un foco irritativo cerca del músculo. Y finalmente tenemos el signo del obturador. Se le pide al paciente que flexione y rote la cadera hacia la línea media del cuerpo mientras se mantiene en posición de cúbito supino. La prueba es positiva cuando la maniobra le causa dolor al paciente, en especial en el hipogastrio. Ahora veremos las pruebas especiales cuando uno sospecha una ascitis. Recordemos que la ascitis es una acumulación de líquido libre en el interior de la cavidad peritoneal. Entonces lo que uno tiene que hacer es preguntar primero por los antecedentes personales como los familiares. Si estamos en presencia de una enfermedad hepática crónica, ante una cardiopatía, una nefropatía, y también es importante preguntar los factores de riesgo. El consumo de alcohol, si ha tenido una hepatitis viral, si ha tenido alguna neoplasia, etc. A la inspección normalmente vemos un abdomen globuloso con flancos prominentes. A la percusión se encuentra la matidez en decúbito supino y también una matidez desplazable. Esta última se observa cuando se realizan las maniobras de cambiar de posición a la persona desde un decúbito lateral al opuesto, y viceversa. En cada posición se busca el límite entre lo sonoro, donde todavía hay aire, y lo mate, donde predomina el líquido de la ascitis. Como se comprenderá, al estar la persona hacia un lado, en el lado que está abajo se tiende a acumular el líquido, y en el de arriba se encuentran los ruidos sonoros. Al cambiar de posición se invierte esta situación. Si se tuvo la precaución de hacer una pequeña marca con un lápiz del límite sonoro mate, se verá un desplazamiento. Esto se conoce en la jerga médica como la matidez desplazable. Ahora, la percusión combinada con la palpación permite la investigación del llamado signo de la oleada ascítica, que es la que vemos en la imagen inferior derecha. Un golpe suave dado con la mano en uno de los flancos del abdomen, teniendo en cuenta que el enfermo está en decúbito supino, determina una onda líquida que se transmite al lado opuesto y se ve y se percibe por la otra mano del observador colocada sobre el otro flanco del abdomen. Se asegura esta prueba haciendo que un ayudante comprima la línea media anterior del abdomen con el borde cubital de su mano para descartar que la onda sea transmitida en la pared. Aquí podemos ver imágenes de una ascitis en que se evidencia un aumento del diámetro abdominal, en cómo está la matidez en el decúbito supino, así como también al pedirle a un paciente que se ponga en decúbito lateral, se evidencia una matidez desplazable. Ahora veremos las pruebas especiales para ver las hernias abdominales. Como ya dijimos antes, las hernias se definen como la salida o la protrusión de un saco dependiente del peritoneo, con o sin contenido por un anillo o un orificio. En la anamnesis se debe preguntar por el tiempo transcurrido desde la aparición de la hernia, que es el aumento de volumen, y las circunstancias que pudieran haber influido en su formación, como en alguna cirugía previa, algún esfuerzo físico mayor y algún factor coadyuvante como la obesidad, una bronquitis crónica, constipación, prostatismo, trabajos pesados u otros. En el examen físico primero se debe hacer en decúbito dorsal, pidiéndole además que realice maniobras que aumenten la presión intraabdominal, tales como toser, a la maniobra de Valsalva, o que protruya el ombligo. Posteriormente, el paciente se examina de pie, con lo que se acentúan los signos anatómicos, que podemos ver alguna hernia. A la inspección se debe observar el aumento del volumen, la localización, el tamaño en centímetros y si varía con el esfuerzo. La palpación se realiza en reposo, precisando las características del anillo herniario, localización y diámetro. Así como también es importante evaluar la sensibilidad del saco herniario y si es posible reducirlo. Frente a la presencia de una hernia inguinal, se explora digitalmente el conducto inguinal. Frente a la presencia de una hernia inguinal, se explora digitalmente el conducto inguinal, no forzando la entrada del meñique si el diámetro del anillo inguinal superficial no lo permite. En el hombre es necesario invaginar el escroto con el dedo meñique hacia el anillo inguinal superficial. Si este es anormal, se siente una hendidura triangular que solo admite el pulpejo del dedo. Si es posible introducirlo más profundamente, encontramos con algo anormal y se pedirá al paciente que aumente la presión intraabdominal. La persona que examina nota un impulso expansivo y la aparición del saco herniario si este es anormal, se siente una hendidura triangular que solo admite el pulpejo del dedo. Si es posible introducirlo más profundamente, es anormal
y se pedirá al paciente que aumente la presión intraabdominal. La persona que examina nota un impulso expansivo y la aparición del saco herniario con o sin contenido, confirmando el diagnóstico. Por tanto, se ve que el diagnóstico de hernia inguinal es principalmente clínico. Bueno, esto ha sido el video del ayudante del PAD sobre examen físico de abdomen. Esperamos que le haya sido provechoso y Bien, entonces, finalmente, algunos comentarios respecto de la percusión, la palpación, ¿no? Entonces, la percusión, como se ha visto en el video, hay necesidad de examinar en forma secuencial los 9 segmentos, ¿no? Existen algunos hallazgos, por ejemplo, en tuberculosis peritoneal pueden encontrar el signo del tablero de ajedrez. ¿En qué consiste? En que ustedes percuten un área, suena timpánico, o al costadito, mate, timpánico, mate, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, les puede permitir plantear la posibilidad que el paciente ya tiene una tuberculosis peritoneal. ¿Por qué? Porque los pacientes con tuberculosis tienen gran contenido de proteínas en el líquido, entonces se organizan y se forman como lóculos, como un panal de abejas, ¿no? Entonces, ese es un hallazgo que puede permitir esa posibilidad. Igualmente, algo que no se ha dicho acá es el espacio de Traube. El espacio de Traube está delimitado por el borde inferior del corazón, por la línea axilar anterior y en la parte baja se supone que cuando ustedes percuten debe sonar timpánico. Cuando esto suena mate, ustedes en su historia tienen que describir Traube ocupado. Entonces, cuando el Traube está ocupado, significa que el vaso ha crecido, ¿no? Ya han escuchado de que el vaso puede llegar hasta la línea axilar anterior. Cuando sobrepasa la línea axilar anterior, o sea, invade el espacio de Traube, entonces ustedes ponen su historia Traube ocupado. El vaso puede percutirse o puede percutirse y palparse. En ambos casos estamos hablando de esplenomegalia. Entonces, cuando alguien pone Traube ocupado, estamos frente a una esplenomegalia. El que lo lee tiene que interpretarlo como tal. Y más aún si es que ya palpa el borde, ya está rebasando la parrilla costal izquierda, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la percusión. La maniobra de Schuster, que es la que más se utiliza, es la más idónea para examinar el vaso. En cuanto a la palpación, generalmente la palpación superficial nos puede permitir ver que existe ya un abdomen en tabla, es un abdomen que está totalmente duro, rígido, cuando ya se ha producido la perforación de una víscera hueca. Sin embargo, hay que descartar que el paciente muchas veces contrae en forma voluntaria el abdomen, ¿no? Hay gente que es muy cosquillosa y entonces al menor contacto se ríen y se contrae la pared del abdomen. Entonces, en esos casos tienen que aplicarle maniobras de relajación. Hay una que se llama maniobra de Hendrasik, en la cual le dicen que se coja los dedos como si estuvieran lavándose las manos, las falanges distales, y tratan de hacer fuerza para ganarse del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces, mientras están haciendo esa maniobra distractiva, ustedes examinan el abdomen sin que el paciente se dé cuenta. Esa es una forma. La otra forma es que ustedes le dicen que le van preguntando, ¿no? Si es una chica, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tu enamorada te llevó al cine? ¿Qué película vieron? Etcétera, etcétera. Entonces, mientras está haciendo su recuerdo, ustedes lo van examinando, ¿no? Porque muchos pacientes se ponen muy tensos y entonces o son muy cosquillosos y al menor contacto no dejan examinar. Esas son maniobras que uno tiene que practicar cuando no colaboran con el examen, a veces en forma voluntaria o involuntaria, ¿no? Después, otro aspecto que se ha tocado acá, que ustedes lo van a repetir en el capítulo de renal, porque es otro fragmento, otro segmento, es que la palpación renal pues se va a poder hacer en lo que se llama el peloteo renal en pacientes delgados, ¿no? En pacientes obesos es imposible. Hay varias maniobras de nombres propios, la maniobra de Israel, la de Montenegro, la de Naegeli, hay varias. Eso simplemente varía la posición en la cual la han visto ustedes en el video, que le ponen una manito debajo en la parte posterior y por delante tratan de buscar el polo superior o el polo inferior del riñón. Eso mismo se hace de cúbito lateral o de pie y cada cual toma un nombre diferente, ¿no? Lo que sí estamos en desacuerdo es en que la puño-percusión lumbar traduzca infección urinaria. Eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque la puño-percusión se hace positiva en un sinnúmero de situaciones. La sensibilidad para infección urinaria de una puño-percusión lumbar positiva para infección urinaria no es más del 20%.
¿Por qué? Porque hay otras entidades que van a dar puño de percusión lumbar positiva. Por ejemplo, si el paciente tiene osteoporosis con aplastamiento vertebral, ustedes hacen la puño de percusión, le va a doler. Si tiene una osteoartrosis, o sea, una espondiloartrosis, igual le va a doler. Si tiene una contractura muscular, hay una lista enorme de entidades que van a dar puño de percusión lumbar sin que necesariamente signifique que el paciente tenga infección urinaria. Pero si me dicen, tiene puntos renoluterales positivos, eso sí es más compatible con una infección urinaria, sí, aparte pues tiene síntomas de infección urinaria, ¿no? Disuria, polaquiuria, tenesmo, pujo vesical, etcétera, etcétera. Después, el otro aspecto que vale la pena mencionar es el tacto rectal. Ustedes probablemente en esta rotación no lo van a hacer porque aun cuando ya haya retorno después de la pandemia, porque los pacientes pues no se dejan examinar, ¿no? Más si uno está comenzando a hacer semiología. Pero cuando ya pasen a urología, ahí sí ellos, los pacientes varones, van predispuestos a que le hagan el tacto rectal, ya saben que le van a hacer el tacto rectal. Entonces allí hay una técnica, ¿no? Que no ha sido mencionada. Cuando ustedes ponen el guante, le echan vaselina y le piden al paciente que se relaje, ¿no? Las posiciones son una, la de Sims, que estaba ahí en la gráfica, en el video. La otra es la posición de la plegaria maometana, ¿no? Se ponen de rodillas y con los brazos hacia adelante se inclina y entonces ustedes por detrás ingresan con el dedo embadurnado en vaselina. Entonces cuando ustedes van a entrar al canal anal, el esfínter del ano se contrae. Y si ustedes fuerzan eso, pueden romper el esfínter del ano. Entonces hay que evitar esos accidentes. ¿Cómo se evita? Más sobre todo en gente que es muy tensa, ¿no? Muy anancástica en su personalidad. Entonces para evitar eso, ustedes con el dedo de guante o con un dedito presionan al costado del ano y en ese momento se produce el reflejo en la cual el ano se contrae. Y después de eso, enseguida viene una relajación. O sea, se contrae y se relaja. En el momento en que se relaja, recién ingresan. Porque si ustedes de buenas a primeras quieren introducir el dedo, el esfínter se contrae y pueden romper si ustedes lo fuerzan. Entonces hay que engañar al ano. Le tocan a un costadito, se contrae y cuando se relaja y entran. Y cuando ya están adentro tienen que palpar pues la próstata, ver las características de la próstata o del útero. En niñas que no han tenido relaciones sexuales hay que hacer un tacto rectal, ¿no? Entonces, en eso consiste el tacto rectal, dedo con guante, adecuadamente lubricado con vaselina, entrar despacio, no violentamente, y evaluar las 4 paredes del canal anal para reportar si hay pólipos, hemorroides, tumores pétreos, ¿no? Y ver cuando ya se saca el dedo, si está lleno de sangre, está con heces, tiene síbalos, etcétera. Entonces, ese es un dato que puede proporcionar. Hay un axioma que dice, por no ensuciar el diagnóstico, se ensucia, o por no ensuciarse las manos, se ensucia el diagnóstico. Así dicen algunos proctólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos no quieren hacer el tacto rectal, pues. Uno, porque el paciente no colabora, no pone su parte. Y dos, porque para uno es cómodo y supuestamente no se ensucia las manos, ¿no? Pero no debe ser tan así. Muchas neoplasias de sigmoides, de recto están a la mano, ¿no? Si ustedes hacen el tacto y encuentran una lesión pétrea, pues definitivamente dirán, esto es un cáncer, ¿no? Entonces, hay que hacer el tacto rectal. Es más, en la historia clínica hay 3 falencias que siempre les van a reclamar cuando ya sean internos. 1, si le han hecho fondo de ojo. 2, si le han hecho tacto vaginal. Y 3, si le han hecho tacto rectal. Para el primer caso, el fondo de ojo, siempre la excusa es no tengo oftalmoscopio. Entonces le van a decir, pero yo te voy a comprar el oftalmoscopio. Entonces ustedes tienen que de repente hacer una colaboración entre los grupos de 4 o 5 y se compra un oftalmoscopio, ¿no? Hay unos de plástico que venden ahí en Emancipación que son de combate, entre comillas, y que les va a servir. Pero los originales que son de metal, pues el Welch Allyn, que es la mejor marca, pues está encima de 2.000, 3.000 soles, ¿no? Entonces, literalmente no hay mucha posibilidad en la mayoría para comprar un oftalmoscopio y hacer fondo de ojo. O por lo menos pedir a los oftalmólogos, si ustedes ya son internos, si por ejemplo tiene un paciente diabético que necesita un fondo de ojo, pues pedirle que cuando vengan los oftalmólogos les presten su oftalmoscopio, les permitan ver a través del oftalmoscopio, porque ellos le colocan unas gotitas que son midriáticas que dilatan la pupila y en media hora regresan cuando ya la pupila está totalmente dilatada, entonces ahí se puede hacer el fondo de ojo. Entonces no hay excusa para no hacer fondo de ojo. Durante el internado le van a decir, y no les hecho fondo de ojo. El otro es el tacto vaginal, ¿no? El tacto vaginal sí hay que tener cuidado, sobre todo si son mujeres jóvenes,
siempre hay que examinar con un testigo, ¿no? Porque muchas veces pueden acusarlo de que los están violando, han intentado hacer tocamientos indebidos, etc. Eso sí es que acepta, pero la mayoría de personas no quieren que le hagan tacto vaginal, ¿no? Cuando los ven muy jóvenes, piensan otra cosa, ¿no? Que si quieren ganar, entre comillas. Igual para el tacto rectal, ¿no? Sobre todo si son niños, adolescentes, hay que tener una persona de sexo femenino que esté al costado, llamar a la técnica, a la enfermera, que esté presente cuando ustedes están haciendo el examen. No se recomienda que estén familiares. ¿Ya? Entonces hay que pedir que se raje el paciente y engañar al ano cuando se hace el tacto rectal. Eso entonces es en buena cuenta, en líneas generales, de cómo proceder frente al... Después, lo otro es el canal inguinal. Cuando se examina, también se pone el guante y ustedes intentan ingresar por el canal inguinal. Si el orificio externo del canal inguinal está cerrado, pues no forzarlo, ¿no? Pero si está abierto y entra el dedito, entonces ustedes le piden que puje. Se aumenta la presión intraabdominal pidiendo que haga la maniobra de Valsalva, que consiste en que puje. A ver, puje con parcela de posiciones, esa es la orden que ustedes tienen que dar. Entonces puja y justo la víscera desciende por el canal inguinal y choca con su dedo. Entonces allí hacen el diagnóstico de una hernia. Pero eso es válido en varones. ¿Por qué? Porque el escroto se puede invaginar. En mujeres no se puede, ¿no? Entonces allí hay que recurrir a la ecografía o por encima nomás del canal inguinal palpar, ¿no? Pedirle que puje y si ustedes notan que como un gusanito desciende por el canal inguinal, tiene una hernia. Pero muchas de las veces no se puede llegar a esa conclusión, entonces hay que pedir una ecografía de partes blandas y determinar. Pero eso es ya otro capítulo. Acá la semiología es importante en tratar de llegar al diagnóstico de una hernia, sobre todo en varones, ¿no? Haciéndole el tacto inguinal con guante. Muy bien, entonces eso era todo lo que queremos transmitirles. No sé si tengan una pregunta, algo que no les quede claro. Estoy a la orden. Sí, doctor. A ver. Doctor, sí, buenas noches. Disculpe, en el video mencionó sobre la palpación bimanual del riñón, o también estaba leyendo que era conocida como maniobra de Guyon. En este caso, o sea, en el examen físico, ¿qué signos yo podría notar o podría no a tener en cuenta para decir de que hay una alteración en esta maniobra? Y otro punto, disculpe, doctor. También cuando mencionó de la citis, ¿no? En la percusión, habló de matidez en decúbito supino y una matidez desplazable. Y bueno, también tratando de leer, ¿no? Se refiere que es como un sonido apagado, ¿no? Que se percibe la percusión. ¿Cómo yo puedo notar este sonido apagado? ¿Cómo, o sea, cómo yo lo podría identificar? Ahí cuando hemos pasado el video, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Cuando el médico que está hablando en otro idioma percute, se suena como un tamborcito, eso es timpánico. Y mate es pues que no hay esa especie de eco que se escucha, ¿no? Cuando uno percute. Ese es el sonido apagado. ¿Cómo? ¿Este es el sonido apagado? Claro. Entonces, cuando no escuchas como especie de tamborcito, y eso tú lo puedes comprobar en tu propia persona, ¿no? Te recuestas y el epigastro percute y eso va a sonar como un tamborcito, porque generalmente el epigastro tiene una burbuja de aire. En cambio, cuando tú percutes, por ejemplo, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca izquierda, si estás estreñido, esa zona está llena de heces, y cuando lo percutes suena mate. O percutes el área que corresponde al hipocondrio derecho, eso suena mate. ¿Por qué? Porque ahí está la silueta hepática, ¿no? Entonces, de esa forma. ¿Tu primera pregunta cuál era? Sí, la primera pregunta era de la palpación bimanual de riñón. O sea, ¿qué signos yo podría tomar en mi examen físico para notar de que hay una alteración, no? Claro, normalmente la palpación del riñón, vale decir, el peloteo renal, es difícil, ¿no? Teniendo inclusive entrenamiento, no se logra palpar, ¿no? Pero en general, como dije, la maniobra que les han puesto ahí en el video es una, y simplemente cambia de nombre, pero como les decía, hay la maniobra de Israel, la de Montenegro, la de Naegel y el de Guyon. La más clásica es esa que les han mostrado, que es la de Guyon, ¿no? La mano del paciente está en decúbito dorsal, ustedes ponen la manito por detrás, la mano izquierda, y con la derecha traten de palpar, de pelotear el polo inferior del riñón. Entonces, si logran, al levantar la mano izquierda y atraparlo con la mano derecha, logran palpar como una pelotita, eso corresponde al polo inferior del riñón. Entonces, ahí tendrían que buscar si hay nódulos, si está pétreo, ¿no? Porque usualmente el riñón mide 12 centímetros.
Y hay situaciones en las cuales aumenta de tamaño, como el riñón poliquístico, en los pacientes que tienen nefropatía lúpica, los que tienen nefropatía diabética, o en pacientes con amiloidosis, el riñón se hace mucho más grande, entonces se hace palpable. En la gran mayoría de veces no se puede palpar ni pelotear el riñón. Uno, porque el paciente es obeso, es normosómico. Si es delgado, pudiera tener la posibilidad. Y en general, cuando ya vayan pasando las diversas rotaciones, se van a ver que ninguno de sus docentes hace peloteo renal. Todos hacen puntos reuterales y de ahí no pasan. ¿Por qué? Porque el rendimiento del peloteo renal es muy bajo, ¿no? Al igual que la puño-percusión lumbar, que no sirve para infección urinaria. Ahí en el video dicen que sí, pero realmente la utilidad es 20% porque hay otras estructuras que están afectadas y que pueden producir dolor sin que tengan infección urinaria. Entonces, para fines docentes sí está bien, se muestra que existe tales maniobras, pero en la vida real, en la práctica, casi nadie hace peloteo renal. Ustedes se van a dar cuenta que al final de este semestre, de cada 15 docentes, uno o de repente ninguno hace peloteo renal, solo para mostrarles en la docencia que sí existe como tal la maniobra, ¿no? Pero lo que hay que buscar es básicamente eso, ¿no? Que haya lobulaciones. Por ejemplo, en el riñón poliquístico se encuentran lóbulos múltiples, en todo caso nódulos, más que lóbulos, nódulos. En pacientes que tienen hipernefroma o tumor de Wilms o de niños, por ejemplo, es un riñón pétreo, ¿no? Tiene una consistencia dura, como piedra, ¿no? Entre las más importantes, una consistencia cauchosa en la amiloidosis, ¿no? Depósito de amiloide en el riñón que hace que tenga nefromegalia, ¿no? Pero casi nadie hace palpación renal, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Usualmente uno tiene que tratar de practicar en casa, habida cuenta que por la pandemia pues no se puede, ¿no? Traten de conversar con sus familiares, ¿no? De repente al hermano, a la hermanita, a la abuelita hay que tratar de examinarla, ¿no? Tratando de poner en práctica todo esto que están viendo como videos, ¿no? Porque realmente no hay otra forma. Así que esa sería la sugerencia. Igual la percusión, si tienen su perrito, su gatito, traten de percutirle el tórax entre los espacios intercostales. Mm, La percusión no es fácil, ¿ya? En apariencia en el video se ve que es relativamente sencillo, pero cuando ustedes ponen la manito, tienen que percutir en la última interfalángica distal y con el dedo haciendo un ángulo, ¿no? Y no siempre sale perfecto. Lastimosamente no hay forma de mostrarles cuando es en vivo e indirecto, uno les muestra dónde está el error. Pero cuando ustedes lo hacen de modo propio, o está muy cerca el dedito que no permite obtener ese sonido timpánico o mate, o simplemente no percuten la zona que deben de percutir. Y lo otro es que tienen que tener las uñas recortadas, porque si tienen uñas largas se van a lastimar al percutir, ¿no? Entonces tienen que tener uñas cortas. Bien, entonces no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, de repente el otro grupo que está con la doctora Coahuila han visto algún video, han hecho algún ejercicio o no. ¿Qué dice Rosa Maritza? ¿Está? Sí, ¿Están doctor. todos? ¿Qué han visto con la doctora Coahuila? Disculpe, no le escucho. ¿Con la doctora Coahuila han visto algo o no? Sí, hemos visto parte de la historia clínica en la parte gastrointestinal, pero desde el martes que no tenemos clase con ella. Ya. Bueno, algo que les haya llamado la atención, la parte de la historia clínica, lo que es anamnesis, ya con mi grupo lo hemos desarrollado, pero lo que faltaba era esto del examen físico, ¿no? Ya con eso hemos complementado. No sé si ustedes, ya los grupos de la doctora Coahuila han tenido oportunidad de revisar toda la revisión anamnésica, lo que son antecedentes que pueden ser de utilidad para los pacientes con patología digestiva. ¿Llegaron a revisar o no? ¿Nada?
Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay comentarios, yo los dejo por acá. Mañana igualmente los espero a las 8 de la noche. Vamos a hacer la Doctor, encuesta. disculpe. Sí, dígame. Mañana el ensayo no se podría realizar a las 7 de la tarde. Sábado a las 7. Claro, no tengo inconveniente. Lo ha pedido ustedes, se pasó a las 8 porque había usted inicialmente a las 7. Sí, es que justo una compañera sale a la hora y se le escucha todos los buses y por eso, para no tener No tengo problema. problemas. No sé si el grupo de Ya, la doctora Coyle está de acuerdo también. Ninguno tiene inconveniente, ¿no? No, creo que no. Ya. Entonces mañana a las 7. Ya, comenzamos con el pretest, que no lleva más de 5 minutos. Ustedes a través del WhatsApp me envían sus claves nada más, como ya he dicho, 1A, 3B, etcétera. Y eso va a ser parte de su nota. Y luego exponen las 5 personas que están designadas y preguntamos a todos, como comentario final, ¿no? Preguntamos por cada exposición y a todos, ¿no? Ya, doctor. Si hay una pregunta respecto de eso. Y bueno, me entregan sus PPTs consolidados de los 5, ¿no? Sobre hepatitis viral. Entonces vamos a abordar los ítems de etiología, una cosa muy breve. Epidemiología es importante. El cuadro clínico generalmente es común para los 5 tipos de hepatitis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? O sea, el laboratorio en buena cuenta, complicaciones y tratamiento. Sí. Mañana a las 7 de la noche. Sí, dígame. Doctor, cuando enviamos el test lo enviamos a su personal todos, ¿no? Ya no en el grupo. Sí, pues mejor a mi teléfono. Cada uno, individual. Creo que tienen, sí. Ponen su nombre, obviamente, ¿no? Lo que van a enviar tiene que ir con nombre, porque muchas veces me han enviado solamente su clave, yo no sé de quién es. Claro, el lunes cuando ya viene desde su teléfono, sí, pues, ¿no? Pero de todas maneras, si ponen ahí, por si acaso pongan su nombre, ¿no? Su nombre y su clave. Y eso se califica y se les devuelve, ¿no? Y obviamente también vamos a desarrollar las respuestas después de la exposición de todos. Disculpe, hay una consulta referente al examen ya que se acerca. ¿El examen práctico va a ser con el mismo teórico junto o va a ser individual cada docente con su Eso es lo que la doctora Palomino estaba por definir, porque inicialmente habían quedado en que iban a ser evaluados por otro docente en la parte práctica. Pero no sé si, porque a nosotros nos convocaron un día antes de la reunión que ustedes tuvieron con la doctora Palomino. Al día siguiente quedaron en que iban a estar todos los docentes para la presentación con ustedes. Pero hubo una descoordinación y finalmente creo que la mayoría no estuvo presente de los docentes. Y allí la doctora Palomino iba a comunicar el consenso que se había obtenido para ver si su propio docente les tomaba el práctico o otro docente diferente, ¿no? La mayoría estaba en que sea su propio docente porque por razones de tiempo no iba a ser factible dividirse y bueno. Pero no sé, la que tiene la verdad de las cosas es la doctora. ¿Para cuándo les han dicho el teórico? El teórico en el rol está programado para el miércoles 18. Ya. Entonces, ya faltan pocos días, ¿no? Sí, faltan pocos días. Dos, o sea, en realidad faltarían 2 prácticas más. El 18 ya. ¿Y ustedes cuándo rotan? ¿Están hasta el 19 o hasta el 18? Supuestamente ya de ahí sigue la otra rotación al día siguiente. O sea, el 19. Ajá. Ya. Ok. Bueno, entonces mañana haremos punto de la hepatitis y a ver, preguntaré, ¿no? A la doctora o si ustedes pueden, su delegado que se comunique cómo va a hacer eso, ¿no? Yo estimo que el día que se ha reunido la doctora Palomino les ha comentado eso, porque ella iba a comunicar la decisión que se había tomado. Si su propio docente les tomaba el examen práctico o era
otro docente. La versión oficial la tiene, así que la delegada que le pregunte a ella para ver en qué han quedado, ¿no? Ya, doctor. ¿No? Listo. Pues eso sería toda mi parte. Mañana nos estamos viendo a las 7 de la noche, 7 en punto. ¿Ok? Ya, doctor. Muchas gracias. Sí. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.